Este segundo día nos acompaña don Santiago Pons, sacerdote, como veis, de Valencia, de la hermana mayor, para que no se quejen, que es además profesor de teología en la Facultad San Vicente Ferrer en la Universidad Católica, teología práctica, tengo entendido, o pastoral, que se llamaba antes. O... Yo explico lo que más les gusta a los seminaristas. ¿Qué es? Lógica, teoría del conocimiento, metodología, y me tengo que hacer perdonar la vida muchas veces. O sea, filosofía. Y bueno, después ofrezco cursos de aspectos de teología de renovación en licenciatura. Y además es el decano actualmente de la facultad, que nos acompaña con dos jóvenes, José Luis y Cristian, que aterrizarán un poquito más en la cosa práctica, más en la cosa teórica, pero de todas formas es bueno reflexionar desde ahí, desde una base, desde una reflexión complexiva, digamos, para saber después encajar los caminos que ellos nos van a ofrecer. Si ayer, como decía, nos centramos en la conversión, hoy nos va a hablar fundamentalmente del primer anuncio en una etapa de cambio, o en una época de cambio, y ver qué posibilidades, qué oportunidades ofrece este tiempo, este cambio de época para la conversión pastoral, para llevar a cabo la tarea siempre nueva de anunciar a Jesucristo vivo, presente entre nosotros, que nos salva, que nos cura, que nos sana. El primer anuncio fundamental, como bien sabemos. Y por tanto, yo no le robo más tiempo y te doy la palabra y ahora tú eres el dueño de la asamblea. Gracias, de todas formas, Santiago. Gracias a vosotros dos. Y venís acompañados además por dos seglares, que no sé dónde están. Allá al fondo. Son el paciente inglés. Ellos han soportado ahí sin... Gracias por haber venido, porque ellos se están apretando, según me cuentan, también en sus parroquias para que los sacerdotes, los pastores, pues no nos durmamos en los laureles. Gracias por vuestra presencia y ánimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Casimiro, por la amable presentación, y si me permitís, pues me pongo aquí para moverme. Así me puedo acercar a todos los lados y hacerme ya más cercanos, no solo de los de la primera fila. Bueno, estamos hablando mucho, y se está hablando mucho del primer anuncio. Se está hablando también mucho de la necesidad de incorporar nuevos métodos en la pastoral, pero es importante caer en la cuenta de que esto se tiene que hacer en un contexto cultural distinto, que necesitamos transformar nuestra cultura parroquial. Es necesario un cambio en nuestro paradigma pastoral, porque si eso no se produce, la incorporación de los métodos no produce los frutos que queremos. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver qué retos tenemos, a qué cambio nos estamos enfrentando y cómo eso requiere de una pastoral de procesos que permita esa reforma en la Iglesia. No nos ha de asustar la palabra reforma, porque, bueno, ese adagio clásico de Ecclesia semper reformanda, la Iglesia siempre está en continua reforma, porque está en la historia, y la historia no para, es dinámica. Vamos primero con un reto. ¿A qué reto nos enfrentamos? Está claro que estamos
en un cambio de época. Esto lo hemos oído muchas veces, ¿eh? Un cambio de época. El Papa lo ha dicho muchas veces, lo escuchamos, lo hemos visto escrito. Y pensamos que, bueno, es un cambio de época, pues bueno, ya volverá a cambiar algo. Sí, volverá a cambiar, pero ¿cómo nos pillará? Es un cambio de época que está produciendo un gran desconcierto en nuestras parroquias. Yo creo que todos los que estáis aquí experimentáis, colaboráis en las parroquias, os preocupa el tema de la evangelización, os preocupa ver nuestras iglesias muchas veces que se van vaciando, os preocupa la falta de conexión con las nuevas generaciones, es decir, bueno, una serie de preocupaciones que creo que compartimos. ¿Qué está pasando en nuestras parroquias? Lo vemos. Pero también nos preocupa qué no está pasando y que nos gustaría que pasara. Y eso nos genera inquietud, porque muchas veces eso que no está pasando y que nos gustaría que pasara, no acabamos de saber cómo conseguirlo. O también, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar para que pudiéramos llegar a tocar el corazón de los hombres y mujeres de nuestro tiempo? Bueno, está claro que algo está pasando y que han cambiado muchas cosas. Y es que fijaros, una cosa que tenemos que tener clara es que ha terminado la cristiandad. Nos enfrentamos al final de la cristiandad. Y eso no nos tiene que asustar. El Papa ya nos lo ha dicho también alguna vez. La cristiandad no es el cristianismo. No es. La cristiandad es o ha sido un modo histórico de ser cristiano, una implementación histórica concreta de la vida cristiana. Bueno, ¿eso es lo que ha terminado? Bueno, asumámoslo. Y está comenzando un nuevo modo de ser cristiano. Y cuando comienzan las cosas, pues uno no sabe muy bien cómo va a quedar aquello. Nos cuesta identificar lo que está brotando y nos cuesta acompañar el crecimiento de lo que está brotando. Y cuando está brotando una cosa, cuando nace un árbol, aún no produce sombra, pero habrá que cuidarlo para que crezca. Bueno, pues estamos en eso, está comenzando un nuevo modo de ser cristiano. Y eso no nos tiene que dar miedo, asumámoslo. Permitidme ahora que os hable de un ejemplo que suele aparecer en todos los manuales de evolución. ¿Hay aquí algún profesor de biología? ¿Sí? Bueno, pues seguro que esto que digo lo conocéis de sobra, porque es un ejemplo típico de evolución, de adaptación al medio. Fijaros, en 1848, en los alrededores de Manchester, se daba pues, esta polilla, la Beeston betularia. La Beeston betularia, hay dos variantes, una clara y otra oscura. De la oscura prácticamente no se conocía, se pensaba que era blanca. ¿Por qué? Porque en 1848 el 98% de esas mariposas, de esas polillas, eran blancas. Y las negras, un 2%, es decir, no había casi. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Beeston betularia es una polilla que se camufla perfectamente en la corteza de los abedules. ¿La veis? Cuesta distinguirla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo largo de los tiempos, de los milenios, ha ido adaptándose a camuflarse perfectamente en la corteza del abedul. De forma que cuando está en peligro, la mariposa se posa en la corteza del abedul y cuesta distinguirla. Y ahí ella se está quietecita esperando que el depredador pase de lado y no la vea. Muy bien. 50 años después, 1895,
solo el 2% de las Viston betularias eran claras. Estaban desapareciendo. Casi no existían. Solo se veían las oscuras. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa en Manchester y alrededores, alrededor de ese año, de 1848? Comienza la Revolución Industrial. Y recordáis, la Revolución Industrial, el motor de la Revolución Industrial, ¿qué es? La máquina de vapor, que es la que produce energía. Y para producir vapor, ¿qué se quemaba? Carbón. ¿Y el carbón qué produce? Hollín, mucho hollín. Y ese hollín que sale por las chimeneas, cae y lo pone todo negro. También las cortezas de los abedules. ¿Veis? En esa corteza hay una Viston betularia negra que casi no se ve y la blanca. ¿Qué pasaba? La Viston betularia, cuando se veía en peligro, hacía lo mismo que había hecho siempre: posarse en la corteza de ese árbol amigo, el abedul, esperando pasar desapercibida. Y no se daba cuenta de que su contexto, su entorno había cambiado. ¿Estaba haciendo algo mal la polilla? Estaba haciendo lo de siempre. Estaba haciendo lo que le había servido durante miles y miles de años: quedarse quietecita. Pero no le servía. Se la comían y estaba desapareciendo. Bueno, algo así nos pasa a nosotros también. Estamos en un cambio de época. Ha cambiado nuestro mundo, ha cambiado nuestra sociedad, ha cambiado nuestra mentalidad. Y nosotros seguimos haciendo las cosas como siempre. ¿Y qué obtenemos? Ahora, nada. Nada. ¿Está mal lo que estamos haciendo en nuestras parroquias? No, no está mal. Podemos decir, hombre, siempre hemos hecho esto y ha venido la gente, ¿verdad? ¿Lo podemos decir sí o no? ¿Que está mal? ¿Están mal las cofradías? ¿Están mal las devociones? ¿Está mal eso? No, ¿cómo vamos a decir que está mal? Pero si cambia nuestro entorno, o nos damos cuenta o no somos relevantes. No tocamos el corazón de las personas. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No se trata de echarnos las culpas. ¡Qué mal lo estamos haciendo! ¡Qué malos que somos! No se trata de eso. Se trata de reconocer que nuestro mundo ha cambiado. Nos guste más o nos guste menos, pero ha cambiado. Y entonces, o tomamos nota o no vamos a ser significativos. Se ha producido un cambio de época, pero ojo, un cambio de época muy profundo, muy profundo. Algunos autores sitúan el cambio de época que estamos viviendo a la altura de otro cambio de época que se produjo en el siglo VI antes de Cristo, lo que los historiadores de la religión llaman el tiempo eje, aproximadamente en el siglo VI. En el siglo VI se produjo una transformación del mundo religioso en todo el mundo. En todo el mundo. Curiosamente, en distintas partes del mundo sucedieron una serie de cosas que cambió la religión, el mundo religioso. Por ejemplo, es la época que en China está Lao Tzu y Confucio, o en la India cuando se redactan los Upanishad, que son los libros sagrados de los hindúes, o Buda, o en Persia está Zaratustra, o es la época de los grandes profetas en Israel, o incluso los presocráticos en la Grecia clásica, Sócrates, Platón. Todo eso confluye en pocos siglos y cambia el mundo religioso.
En distintas partes del mundo se produce una serie de cambios que llevan a esa metamorfosis del siglo VI. Es el momento en que aparece la necesidad de la salvación personal y aparece la noción de las religiones como salvación, la necesidad de la salvación. Aparece la posibilidad de las religiones universales y una transformación radical en la idea de lo divino, que se desarrolla pues, en esos tres. En aspecto monista, en lo oriental, en Israel surge el monoteísmo o la crítica racional en Grecia que depura las mitologías politeístas. Bueno, pues todo eso cambia el mundo de la religión. Pues bien, algunos autores están diciendo que en nuestros días se está produciendo un cambio de ese nivel. Ojo, hace 2500 años. Estos cambios no se producen cada día. Estamos ante una revolución en el mundo religioso. Y eso lo hemos de tener claro, porque si no, vamos a tirar balones fuera. ¿Y cuál es la característica de este cambio en la religión? ¿Ha cambiado Dios? Bueno, podríamos decir que no. Pero sí que ha cambiado el modo en que el ser humano percibe lo sagrado, el modo en que el ser humano accede a lo sagrado. ¿Y cómo accedemos a lo sagrado? Fijaros, res sacra homo, es decir, el hombre aparece como la realidad sagrada. El hombre aparece como la realidad sagrada. Se convierte en esa categoría que sanciona la eficacia y el poder que ha recibido a lo largo de la historia. No nos tiene que dar miedo esta transformación, que el hombre sea esa realidad sagrada. Y no nos tiene que dar miedo a una religión como es la cristiana, que confiesa como un hecho fundamental que Dios, cuando ha querido comunicarse con nosotros, ¿qué ha hecho? Se ha hecho uno de nosotros. Cuando Dios ha querido darse a conocer, revelarse, se ha hecho hombre. Por tanto, que el acceso a Dios pase por una mediación humana no puede ser más cristiano. Por tanto, eso no nos debe dar miedo. Pero sí que tenemos que tomar nota, porque si no, nuestros discursos y nuestros planteamientos pueden errar. Por ejemplo, si yo quiero presentar el cristianismo como una religión que te va a permitir ir al cielo y librarte del infierno, pues si yo le digo eso a la gente de hoy, se quedará mirándome y dirá, chico, deixa'm tranquil, deixa'm tranquil, que ja tinc prou en lo que tinc. ¿Sí o no? Pero si yo le digo que ese Dios ha dado su vida por ti, que ese Dios se ha hecho hombre para salir a tu encuentro y que quiere que encuentres ese sentido de la vida y que seas feliz ya, ahora y para siempre, pues quizás el discurso es distinto. Los dos discursos son válidos. No estoy diciendo ninguna cosa mala, no estoy diciendo ninguna cosa que no sea cristiana. Los dos son válidos. Pero uno te lo van a escuchar y el otro no se van ni a parar. Entonces, o eso lo entendemos o nuestra significatividad va a ser muy difícil. Bueno, pero esto a lo que nos enfrentamos no nos tiene que dar miedo. Se trata de un reto de fe y esperanza. Este cambio es un cambio que nos supera. Es un cambio que nos supera. Es un cambio más aún, que una generación de cristianos
no seremos capaces de culminar. No pasa nada, asumámoslo. No seremos capaces, una generación de cristianos. Pero es un proceso de fe y de esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor no abandona a su pueblo. El Señor no abandona a su pueblo. Y eso es importante. Bien, para hacer frente, para ver qué está pasando en el mundo cristiano, también nos planteamos un estudio que consistió en una mirada y una escucha. Es decir, entonces no podemos hacer nada. ¿Está pasando algo en el mundo cristiano, en el mundo católico? ¿Alguien está haciendo algo que esté consiguiendo? Bueno, vamos a verlo. Porque efectivamente hablamos mucho, pero ¿se está haciendo algo interesante? ¿No os habéis hecho esa pregunta alguna vez? ¿En alguna parroquia están consiguiendo cosas interesantes? ¿No os habéis hecho esa pregunta? Bueno, en definitiva nos estamos preguntando, ¿el Espíritu Santo está soplando en la Iglesia hoy? Bueno, miremos. Bien, hace unos años se hizo un estudio en América, porque sabéis que los americanos son muy pragmáticos en eso. Nosotros, europeos, si tenemos un problema, empezamos a darle vueltas a la cabeza y a reflexionar y a discutir y buscamos soluciones. En eso los americanos son más prácticos, en el sentido de que, ¿por qué hay unas parroquias que funcionan y otras que languidecen? Dicen, bueno, vamos a ver qué hacen las parroquias que funcionan y aprendamos de ellas. Más pragmático que eso. Bueno, pues de alguna forma eso es lo que hicieron también. Investigaron, entraron en contacto con más de 200 parroquias a lo largo de todos los Estados Unidos y vieron una serie de prácticas, de buenas prácticas que estaban consiguiendo tocar el corazón de la gente. Bien, y nosotros nos preguntamos, ¿y en España no sería interesante hacer un estudio similar? Bueno, pues eso es lo que hicimos. Hicimos un estudio similar, contactamos con unas 200 parroquias a lo largo de toda España, seleccionamos unas 25 y hablamos con ellas. Contadnos, ¿cómo estáis llevando a cabo la conversión pastoral en vuestras parroquias? Fruto de ese estudio fue la localización, el descubrimiento de unas 57 buenas prácticas, que es lo que, después Cristian y José Luis os comentarán un poco. Buenas prácticas, entendamos bien el concepto de buenas prácticas. Buenas prácticas no es solo una práctica que se define como buena en sí misma, os digo ahí, sino una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados. Y por eso se recomienda. Es decir, una buena práctica es una experiencia que ha sido probada y validada, que se ha repetido y que merece ser compartida. Bueno, pues eso es un poco... No es un recetario, no es un libro de recetas. Ya después nos lo comentará Cristian y José Luis. Bueno, pues todas esas prácticas pueden conducir, pueden llevar a introducir la parroquia o nuestra pastoral en un proceso de conversión pastoral. Pero fijaros, este proceso de conversión pastoral es un cambio de cultura pastoral, un cambio de paradigma pastoral que está basado en 3 ejes. El primer eje es la misión. ¿Qué significa eso? Caer en la cuenta de que la Iglesia existe para la misión. El sentido de la Iglesia es cumplir el mandato del Señor. Id y haced discípulos, haced discípulos. Esa es la misión de la Iglesia. No es que no se nos hubiera olvidado, sino que en un régimen de cristiandad, lo de hacer discípulos, de alguna forma, pues que era algo que se había incorporado, había una transmisión de la fe en las familias. Hoy esa transmisión de la fe en las familias se ha roto en gran parte. Requiere
caer en la cuenta que la parroquia y todas las instituciones de la Iglesia tienen que estar en clave de misión. Y si esa es la tarea de la Iglesia y de la parroquia, supone que la parroquia tiene que tener también una visión que unifique todas las actividades y tareas de la parroquia. Porque muchas veces nuestras parroquias, y aquí apelo a vuestra experiencia, nuestras parroquias muchas veces se parecen a muchos grupos distintos que cada uno organiza sus cosas. Los de catequesis, los de Cáritas, los de jóvenes, los de confirmación, los de, no sé, pensad en todos los grupos. Y cada uno hace su programación y va un poco a su bola. ¿Y qué conseguimos? Pues más bien poco. Permitidme un ejemplo. Todo el mundo sabe lo que es un imán, ¿no? Un imán tiene un polo norte y un polo sur. Y un trozo de hierro dulce, un clavo, no es un imán, ¿verdad? Tú coges un clavo y no atrae nada. Pero puede llegar a ser un imán. ¿Por qué no es un imán un trozo de hierro dulce? Pues mirad, en un imán hay lo que se llaman dipolos magnéticos, es decir, imanes moleculares, pero, fijaros, como aquí, cada uno está orientado en una dirección. Como cada uno está orientado en una dirección, la resultante final es cero. Cero. No hay polo norte y polo sur. Si yo ese trozo de hierro dulce lo someto a un campo magnético, ese campo magnético me va a orientar todos los dipolos magnéticos y va a hacer que se sumen todas las fuerzas magnéticas y tenga un imán. Tenga un polo norte y un polo sur. Fijaros, la potencialidad de ser un imán está en el hierro dulce. No los hemos puesto. Los imanes moleculares están ahí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Orientarlos. Simple y llanamente, orientarlos. Bueno, pues eso también tenemos que hacerlo en nuestras parroquias. Orientar todas nuestras actividades hacia la misión. Nos hemos de preguntar si cada grupo, cada esquema, si tenemos una visión de conjunto, una visión parroquial que guíe todas nuestras actividades en clave de misión. Y eso que sea la clave para discernir esta actividad. ¿Está tocando el corazón de las personas? ¿Nos ayuda a hacer discípulos misioneros? Sí, adelante. No, dejémosla estar. Es que es divertida, es bonita. Vale, es bonita, sí. Pero ¿nos ayuda o no nos ayuda? Porque en la Iglesia no estamos para hacer cosas bonitas o para entretener a la gente. Estamos para hacer discípulos misioneros. Y ese tiene que ser nuestro criterio. La misión. El segundo eje de esa conversión pastoral es la corresponsabilidad, la sinodalidad. Requiere también de un liderazgo de servicio. Permitidme que use esta palabra, liderazgo. Estoy hablando, liderazgo es pues lo que hace un pastor, lo que hace una madre, lo que hace un padre, lo que hace un profesor, es decir, alguien que en su vida quiere influir en alguien positivamente, obviamente. Bueno, pues eso también en nuestras parroquias, un liderazgo de servicio. Una cultura sinodal de trabajo, un discernimiento comunitario, y esto es muy importante, porque si no, no hay sinodalidad. En oración, escucha, respeto y apertura. Os decía que es un cambio que nos supera, porque no es nuestro cambio, es del Espíritu del Señor, y eso tenemos que saberlo. No es nuestro cambio. No somos nosotros los que hemos de reformar la Iglesia, es el Espíritu.
Por tanto, nos hemos de poner a la escucha del Espíritu. Hemos de ponernos a orar y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de esta parroquia que está aquí, ahora? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha hecho? Sí, pero hoy, ¿qué quieres de nosotros? Y eso lo hemos de llevar a la oración comunitaria y personal, necesariamente. Insisto, no es nuestro cambio, es el del Señor. Y la tercer eje es honrar el pasado. No es que se haya hecho mal en el pasado, es una reforma, no es una ruptura. Fijaros, el siglo XX y sobre todo después del Concilio Vaticano II ha sido una de las épocas más creativas en la pastoral, en la historia de la Iglesia, más creativas. Y hemos conseguido, pues, alguna cosa. Quizás no lo que pretendíamos, pero nos hemos de dar cuenta de que se ha trabajado muchísimo. Y si no, vosotros apelo a vuestra experiencia. ¿Cuánto se ha trabajado en las parroquias? Es decir, no es que se hayan hecho mal las cosas, es que nuestro tiempo requiere otras cosas. Y hemos de reconocer el trabajo, el esfuerzo de todos los que lo han hecho. A mí me gustaría ahora hacer un homenaje a todas las personas mayores que estáis aquí. Don Casimiro, que también ha gastado toda su vida en esto. A todos los sacerdotes mayores. Porque han gastado su vida en el anuncio del Evangelio y hoy se encuentran que parece que no haya servido de nada. No, no, sí que ha servido. Gracias por vuestra dedicación. Gracias por vuestro esfuerzo, gracias por haber perseverado a pesar de las dificultades y a pesar de lo poco que se ha conseguido. Muchas gracias. Pero es que quiero también hacer un homenaje a los jóvenes que estáis aquí. Sí, quiero hacer un homenaje, porque hoy no es fácil ser cristiano. Os tengo que dar las gracias porque a pesar de lo difícil que es hoy descubrir a Cristo en medio de un mundo que te hace tantas propuestas extrañas, vosotros estáis aquí. Y creéis que el Señor puede cambiar su iglesia. Muchas gracias. Y los mayores y los jóvenes hemos de aprender a trabajar juntos. Hemos de honrar el pasado. No caigamos en la tentación de decir, qué mal lo han hecho los mayores, yo voy a hacer lo nuevo. No, eso no es el camino, eso no lleva a ningún sitio. Es importante eso. Porque no se trata de un cambio técnico al que nos enfrentamos. No se trata de un cambio técnico. ¿Un cambio técnico qué significa? Pues no se trata de, vamos a pintar las paredes de las iglesias de color rojo fosforito, para que se vean más. Si eso fuera la solución, ya la habríamos encontrado. O en las iglesias, en lugar de usar sillas de estas, vamos a poner butacas para estar bien cómodos. No, tampoco es eso. Esos son cambios técnicos. Son cambios adaptativos. ¿Y un cambio adaptativo qué pasa? Un cambio adaptativo requiere la conversión personal. Ah, amigo, ahí me duele. Porque yo tengo que cambiar. La conversión pastoral no se producirá si no hay un cambio personal, un cambio del corazón, de mi corazón. No solo tiene que cambiar mi cura, mi párroco, también, pero tengo que cambiar yo. Tengo que cambiar, también. Tenemos que cambiar, es decir, la conversión pastoral pasa por la conversión personal. Y eso nos cuesta. Eso nos cuesta. ¿Veis? Dificultades. ¿Por qué nos está costando tanto arrancar? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues mirad, por simplificar las cosas, hay 3 dificultades grandes a las que nos enfrentamos. Una primera dificultad es la dificultad de comprender. Nos enfrentamos a una novedad fuerte. Cuando comprendemos algo,
Comprendemos algo cuando conseguimos relacionar esa novedad con nuestro esquema mental. Digo, vale, ya sé lo que es. Si yo miro esto y para ver este objeto, en mi mente, en mi memoria, hay un concepto que se llama silla, y digo, esto es una silla, y ya me quedo tranquilo. He entendido qué es esta cosa, ¿vale? Bueno, no es una novedad, a lo mejor el diseño lo es, pero bueno, es una silla. Si es una novedad radical, si es una novedad nueva, muy nueva, no conseguiré adaptarla a mis esquemas mentales, porque es nueva. Si consiguiera adaptarla, no sería tan radical la novedad. Entonces, la novedad radical, ¿qué supone? Requiere que cambie mi esquema mental, mi red de conceptos. Y eso me da pereza, porque tengo que aprender cosas nuevas, tengo que poner en marcha, ¿me entendéis? Y eso es una dificultad de comprender, pero dificultad de aceptar, porque supone que no solo tienen que cambiar las cosas, yo tengo que cambiar, y eso también es dificultoso. Fijaros si es tan dificultoso que todos los años, la Santa Madre Iglesia establece la Cuaresma para llamarnos a la conversión. Todos los años. ¿Por qué? Pues porque necesitamos esa conversión. Y en tercer lugar, porque hay una dificultad de recorrer. ¿Y por qué? Pues porque los caminos no están hechos. Hay que hacer los caminos. Y eso siempre cuesta. Coger la autovía para ir a Valencia es muy fácil. Pero coger un machete para abrir un sendero en el bosque, amigo, eso cuesta, ¿eh? Estamos abriendo caminos. Bueno, en esta nueva cultura pastoral, entonces, tienen sentido nuestras acciones. Si conseguimos cambiar nuestra mentalidad, nuestro paradigma cultural, muchas de las cosas que ya hacemos en nuestras parroquias encontrarán su lugar y habrá que hacer otras nuevas, claramente. No basta hacer cosas nuevas, sino hay que hacerlas en un contexto nuevo. ¿Y cuáles son las características de ese contexto nuevo? Bueno, pues una pastoral de procesos. Estamos acostumbrados a una pastoral de eventos. Hago una cosa, hago otra cosa, hago otra cosa, pero no hay conexión. Esos eventos acaban en sí mismos, pero no producen un crecimiento espiritual progresivo en la persona que lo sigue. Eso es un proceso. Tenemos que acostumbrarnos a una pastoral de procesos, de acompañamientos. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos no es entretener, sino engendrar una comunidad de discípulos misioneros. Nuestra meta es engendrar discípulos misioneros. Y para eso hace falta un primer anuncio. Hace falta. Un primer anuncio que no solo son acciones, es decir, no solo se trata de implementar métodos o cursos alfa, o retiros de Maús, o cursillos de cristiandad, esos son métodos de primer anuncio, impactos, sino también una cultura de primer anuncio. ¿Qué significa eso? Cada uno de los que estamos aquí tenemos que prepararnos para ser capaces de dar un primer anuncio a alguien cercano. Tenemos que reconocer cuando una persona que nos es cercana, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, cuando está dispuesto a acoger la buena noticia. Para eso hace falta que acompañemos. Hay personas que están pasando un mal momento y se sienten solos. Si estamos a su lado, si estamos cercanos a ellos y encima le decimos,
Esto no es la última palabra, porque Dios no quiere esta vida para ti, te quiere a ti, te quiere demasiado y ha dado su vida por ti, nos ha enviado a su Hijo. Pues quizás esa persona está siendo receptiva en ese momento. Y a lo mejor esa persona está necesitando de alguien que le diga esa buena noticia. Y hemos de saber hacerlo. Y hemos de saber detectar en qué situación está la persona para saber el momento adecuado, el kairos de esa persona. Eso es una cultura de primer anuncio. Y eso tenemos que aprenderlo. No solo acciones, sino cultura. Establecer procesos de discipulado para favorecer un crecimiento de las personas en un contexto comunitario y de acompañamiento. No nos podemos confirmar en que la formación sea los 2 momentos de catequesis. No, catequesis de comunión, catequesis de confirmación. Bueno, pues hacen falta unos momentos de catequesis, sí, pero no es suficiente. Tenemos que establecer un proceso con el cual vamos acompañando y saber también que cada persona tiene un proceso distinto o puede tener un proceso distinto. Eso hemos de aprender a hacerlo y a detectarlo. En ese contexto hay que tener claro que hay diversos ministerios en la comunidad y servicios que transforman el contexto social donde está la parroquia. Porque así es como se extiende el reino y se discierne la vocación. Es decir, tenemos que ayudar a que cada persona encuentre su lugar en la Iglesia y en el mundo. No basta que digamos, a ver, nos hace falta un catequista. ¿Quién quiere ser catequista? Tú mismo, catequista. No. Nos hemos de preguntar, mira a qué te está llamando el Señor. ¿Te está llamando a que acompañes a niños en la catequesis? Bueno, pues a lo mejor es tu vocación. O en tu trabajo. ¿Eres sensible a una serie de problemas que hay en el barrio? Pues a lo mejor el Señor te está llamando a que tú trabajes en eso. Es decir, tenemos que ayudar a que cada uno en ese proceso de crecimiento espiritual encuentre su vocación dentro y fuera de la Iglesia. Hay una comunidad, eso no lo podemos hacer solitariamente. Lo hemos de hacer en comunidad. Una comunidad en la que yo me siento acogido. No soy un número. A la misa del domingo no han venido 27. Ha venido fulanito, ha venido fulanita. Menganito no ha podido venir porque tiene su madre enferma. ¿Me entendéis? No somos números, somos personas. Y nos hemos de reconocer como tales. Bueno, pues eso lo hemos de crear. Nuestras comunidades, nuestras parroquias tienen que ser oasis de humanidad en un mundo individualizado. Si es que nuestro mundo, nuestra sociedad nos está pidiendo calor humano. Y eso lo tenemos, o lo tenemos que conseguir. Por último, también hemos de recuperar la Eucaristía dominical. La Eucaristía del domingo tiene que ser el centro de la vida parroquial. Nos dice el Concilio Vaticano II, fuente y culmen de la misión. Hemos de recuperar el domingo como el día de la comunidad. Y eso es posible. Yo hace unos años, cuando estaba en las parroquias, decía, esto de la misa de los domingos tenemos que darle una vuelta y cambiarla. ¿Por qué? Los domingos por la mañana, ¿cómo le vas a decir a alguien, oye, a las 10 o a las 12 hay misa? Y la gente te dice, pero si me levanto todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar, un día que me puedo levantar tarde, y usted me dice que venga a misa, déjeme tranquilo. Ese razonamiento, ¿lo habéis oído alguna vez? Hasta que caí en la cuenta de que muchos padres los domingos se levantan a las 6 de la mañana, porque tienen que coger y llevar a su hijo al fútbol. Y lo hacen contentos. Digo, anda, pues es posible levantarse pronto un domingo.
Y si es posible levantarse a las 6 de la mañana para ir al fútbol, no será posible levantarse porque a las 11 tengo una cita en mi parroquia y me voy a encontrar con mi comunidad y voy a salir fortalecido y voy a recibir el cuerpo del Señor que me da fuerzas para vivir. ¿Eso no será posible? Decídmelo. Tiene que ser posible. No nos podemos rendir. Hemos de conseguir que alguien diga: mira, este domingo, en lugar de irme al chalet a hacer la paella, me quedo en la parroquia porque quiero celebrar la Eucaristía con mi comunidad. Lo hemos de conseguir. Y eso lo conseguiremos cuando celebrar la Eucaristía con mi comunidad sea más reconfortante que la paella con mi cuñado. ¿Y eso se puede decir? ¿O no es posible eso? Decídmelo. Yo no digo que todos los domingos, algún día vete al chalet y con la paella, porque hay que cuidar la familia. ¿Pero es posible eso o no es posible? No nos hemos de rendir, hemos de recuperar el domingo. Lo hemos de recuperar. Y hemos de recuperar la adoración, ponernos ante el Señor como comunidad y decir: Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Y te queremos escuchar. Y queremos que nos reconfortes y que nos renueves y nos restaures y nos des la vida. Bueno, pues todo eso tenemos que conseguirlo. Bien, por último, ya voy acabando, que no se nos olvide una cosa, que a veces se nos olvida. Que no se nos olvide en qué Dios creemos. No creemos en un Dios que te lo da todo hecho. El hombre, ¿dónde estaría el hombre? Si te lo dan todo hecho, ¿no creces? Creemos en un Dios que un día le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, y vete hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¡Hala! Este. Señor, ¿dónde? No te preocupes. ¿Esto va para largo? No te preocupes. ¿Está muy lejos esa tierra? No te preocupes. ¿Cabremos todos? No te preocupes. Sal de tu tierra. Cuando Abraham sale de tu tierra no tiene ni idea de dónde va, ni cuándo lo hará, ni cómo lo hará, ni cuándo será. No tiene ni idea. Ni idea. Y se va. ¿Por qué? Porque se fía de Dios. Porque Dios va con él. Pues si tú vienes conmigo, Señor, vamos haciendo camino. Y Abraham vio descendencia, vio un hijo, y casi lo pierde. Uno. Y se fió de Dios. Por tanto, no tengamos miedo. Es el Dios de Jeremías, que cuando Jeremías le dice: pues Señor, si yo no sé hablar, no digas que eres un niño, irás donde yo te envíe. Y dirás lo que yo te ordene. Tranquilo. ¿O es el Dios que a esta jovencita, cuando le dijo si quería ser la madre del Señor, el Señor, ¿cómo será eso si no conozco varón? Le dijo, fijaros bien lo que le dijo el ángel, fijaros bien, atentos a los datos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Decidme qué datos le da a la pobre mujer. Decídmelo. ¿Cómo va a vivir? ¿Dónde va a vivir? Si va a tener problemas. ¿Cómo va a alimentar a ese niño? Decídmelo. Porque nos hemos acostumbrado al texto. Quiero decir, son palabras bonitas, es verdad. Pero así, información práctica, cero. ¿Y qué hace María? María no le dice: Señor, si no me das más datos. No le dice eso. ¿Qué le dice? Mira, si es cuestión tuya, Señor, aquí está la esclava del Señor. Que se haga según tu palabra. Y pa'lante.
Pues lo mismo, no os penséis si esto va a ser largo o corto, si vamos a ver el final de esa transformación o no la vamos a ver, si vamos a ser capaces o no vamos a ser capaces. No se trata de eso, se trata de levantarse y ponerse en camino. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor ahora, eso, punto. Y lo demás, tranquilo, tranquilo, porque si nos esperamos a tenerlo todo claro, no haremos nada. ¿Está claro? ¿Sí o no? Es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos dijo, tranquilos, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Con eso debería de bastarnos. Pero eso sí, sin miedos, con ganas de cambiar. Porque cuando cambiamos, crecemos. Y cuando crecemos, nos parecemos más a nuestro Padre. Eso es lo que nos asegura nuestro Dios. Y nada, tenía ahí una cita también de Pascal. Pascal tiene un momento en su vida en que se le revuelve todo. A partir de ese momento, a partir del 26 de noviembre de 1654, la vida de Pascal cambia. Porque tiene una luz. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no el Dios de filósofos y de sabios y de reflexiones, sino el Dios de Jesucristo. Ese Dios que me da vida. Que sí, que después le tendré que dar vueltas al coco porque le doy vueltas al coco a todo, ¿vale? Pero no está en las vueltas que le dé al coco, sino en lo que yo me deje querer por ese Dios que me ama. Y eso sí que lo tenemos asegurado. Y bueno, nada más. Ahí os pongo ahí dos cosas. Una de las cosas que necesitamos es pues formación también. Bueno, pues en la facultad tenemos un seminario este año para leer este libro de Thomas Halleck, La tarde del cristianismo. No es un libro práctico, ¿eh? Si alguien busca recetas, que no empiece por ese libro. Pero a veces necesitamos ver lejos, levantar la cabeza y ver lejos para ponernos en camino. Este libro ayuda, son reflexiones sobre eso. O también un curso de introducción al proceso de conversión pastoral, que tiene mucho que ver con lo que ayer os decía Teresa, y unos cursos que hacen. Bueno, pues de alguna forma esta información, esta formación de eso, pues así, tipo curso, es lo que hacemos en la facultad. El seminario son todos los lunes, en cambio este otro curso solo son 7 martes, que son los que tenéis en Redondel, es decir, que son 7 martes. Y yo sé que de aquí a Valencia pues hay una hora y eso, pero bueno, como información, que existen, existen formaciones, existen ayudas para ir mirando eso. Y nada, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por estar aquí. Y claro, después de Santiago les toca conformarse conmigo ahora un ratito. Tengan paciencia y haremos rápido. Bien, me encantan los trenes de vapor. De hecho, yo siempre que puedo intento desplazarme con mi máquina de vapor. Cojo, empiezo a cargar carbón en la máquina de vapor. El problema es cuando tengo que adelantar a un coche, pues tengo que coger mucho carbón, echar, cerrar, subir la presión. Ahí donde ven a Santiago, Santiago tiene un coche híbrido enchufable, él está más modernizado que yo, pero a mí me encanta ir en mi máquina de vapor. Cristian me dice, José Luis, es el momento de que cambies. Estar continuamente ahí con tu máquina de vapor, vale que es un apasionado, 1848, creación de la máquina de vapor, pero tenemos que avanzar. No puedes seguir siempre con la máquina de vapor, porque han pasado muchas cosas desde entonces y el problema que tenemos es que tenemos que avanzar. De hecho, la máquina de vapor está en lo que sería la primera revolución industrial. ¿Cuál es el problema? Que las revoluciones industriales cada vez pasan en periodos de tiempo más cortos. Si lo piensan, de la primera revolución industrial a la segunda, cuando entra el taylorismo y el fordismo, estaríamos hablando de un poco menos de un siglo.
Enseguida llegan los microprocesadores, años 60-70 del siglo pasado, tercera revolución industrial. Y ahora hemos entrado en lo que algunos llaman cuarta revolución industrial, otros llaman primera revolución digital. Pongan el nombre que quieran. ¿Cuál es el problema? Que cada vez los cambios disruptivos en nuestra sociedad se dan en un periodo de tiempo más corto. Antiguamente Ortega hablaba de las generaciones cada 30 años. ¿Qué va? En 5 años, 10, el mundo cambia que ya no se reconoce. Entonces, es agotador estar continuamente adaptándose. Los que tenéis alumnos, los que tenéis hijos, es muy complicado entenderlos ya. No sabemos a veces por dónde cogerlos, pero es que ellos viven en otro mundo. Además es otro mundo. A veces les metemos mucha caña, estábamos hablando en el café, nos falta a veces un poquito de empatía también, les damos mucha caña, pero a veces hay que, les tenemos que preguntar, ¿y por qué pensáis así? ¿Por qué os gusta el reggaetón? Mira que eso es difícil de entender, pero bueno. Bien, esto lo pasaremos. Y la primera idea que tenemos que analizar es, he visto ahí que se nombraba Tony Badell. Tony Badell siempre hablaba de la parroquia como el lugar donde descansamos de la misión. Qué bien estamos cuando estamos en la parroquia. Nos metemos aquí dentro, estamos con nuestros amigos, estamos con los que nos conocen, hemos pasado mucho tiempo con ellos. Y es difícil salir, ¿eh? Es difícil salir y exponerte en esta sociedad como un católico. A veces la recepción cuando te presentas como católico no es muy buena, ¿eh? Pero no podemos olvidar que si estamos contentos del encuentro con Jesús, si somos felices, ¿no seríamos muy egoístas si decidiéramos guardarnos esto solo para nosotros? Tenemos la obligación de salir. Sí que es cierto que nos vamos a encontrar con algunos autores. Hace unos años estuvo aquí en Valencia Rob Dreher. Él tiene un libro que se llama La opción benedictina. Y la opción benedictina es, en esta sociedad que es tan hostil hacia el catolicismo, esta sociedad que parece que cada vez el fenómeno religioso lo ve de forma más negativa, quizá lo que tenemos que hacer es no salir. Quedarnos en pequeñas comunidades, al calorcito de los nuestros, y no salir de ahí. Pero entonces no estaríamos haciendo a lo que estamos obligados. Y es que las parroquias, ¿qué tienen que hacer? Discípulos misioneros. Tenemos que salir y dar la buena nueva. Y sí que es verdad que estamos aquí fuera, pues va a hacer más frío que dentro. Pero es que es a lo que estamos llamados y no podemos olvidar eso en ningún momento. Insistamos en la idea de cambio de época. Los cambios disruptivos cada vez se dan en periodos de tiempo más reducidos. Y a día de hoy no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes porque el mundo no es el mismo. Muchos de vosotros he estado hablando, sois catequistas, muchos de vosotros. Entonces, el niño llegaba a la catequesis y en la casa, cuando eran pequeñitos, se rezaba con los padres, luego en la escuela se les enseñaba también religión y cuando llegaban a la parroquia era mantener, conservar la fe que ellos ya tenían. A día de hoy no nos encontramos en esta situación. De hecho, hasta el propio ritmo del barrio, la propia ciudad, la propia población, vivía conforme a los ritmos litúrgicos. Celebrábamos al santo, celebrábamos y se vivía conforme a esos tiempos. A día de hoy esto no es así. La primera idea que a mí me gustaría que nos lleváramos es ya las parroquias no son el espacio donde se conserva la fe, es el espacio donde se engendra la fe. Es el espacio donde se sale y se anuncia. Porque habitualmente, incluso los que vienen a catequesis, ya no les hablen lo que es un pecado, lo que son los mandamientos, no se lo saben. Tenemos un problema. 4 palabras con las que cuatro términos que nos pueden ayudar a entender la situación en la que estamos.
Primero, estamos en una sociedad radicalmente individualista, una sociedad atomizada. Esto es un problema. Cada uno va a la suya. Hemos llegado, hablaba Aristóteles en su Ética, hablaba del megalopsicos. ¿Quién es el megalopsicos? El magnánimo, el que da mucho y necesita poco. Hoy en día la gente se autoconcibe a sí misma como no necesito a nadie. De hecho, los vínculos pueden ser un freno para llevar a cabo mi libertad. Soy más libre cuanto menos vínculos tengo. Soy más yo cuanto menos vínculos tengo. ¿Cuál es el problema? Que esto en realidad estamos hablando de una ilusión, la ilusión de autosuficiencia. Les voy a dar solo 3 casos en los cuales necesitamos a otros. Cuando somos muy pequeños, necesitamos a los otros. Cuando estamos enfermos, necesitamos a los otros. Cuando somos muy mayores, necesitamos de los otros. Somos seres dependientes, somos seres relacionales y que necesitamos unos de otros. Secularización. Vivimos en una sociedad secularizada y secularizante. Corremos el riesgo de que el fenómeno religioso se vaya reduciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque mucha gente considera que el fenómeno religioso tiene que reducirse al espacio de lo privado. Algunos autores están pensando que se está pensando hacer una nueva ley orgánica donde desaparecerá la libertad religiosa para tratar como libertad como conciencia individual. Eso supondrá cargarse la primera ley de la transición y supondrá también un nuevo tratamiento del fenómeno religioso. Cuidado que creo que muy pocos de aquí estaríamos de acuerdo con que el Estado político tenga que estar al lado de la religión o un sistema teocrático. Lo que sucede es que estamos cada vez más próximos de que la política vea en la religión un fenómeno hostil. Esto es un problema. Vivimos en una sociedad pluralista. Y está bien, una sociedad pluralista donde gente diferente pensamos de diferente forma, pero lo que tenemos que hacernos cargo es que a día de hoy la única opción felicitante dentro del campo de la religión ya no es solo el catolicismo. Estamos en sana competencia con otras propuestas religiosas y de alguna manera tenemos que entender que la cristiandad, entendida como ese espacio donde todos compartíamos un punto de vista y una forma de entender lo trascendental, ha quedado atrás. Cuanto antes tomemos conciencia de ello, mejor podremos poner la solución. Y por último, claro que hemos estado en una crisis institucional. A todos nos han dolido algunos escándalos que han aparecido dentro de la Iglesia, hemos tenido que repensar muchas cuestiones dentro de la Iglesia y eso por momentos nos ha dolido. Pero bueno, seguimos adelante. ¿Cómo tenemos que seguir adelante? A día de hoy es más importante que nunca el testimonio. En los espacios donde podamos dar la buena noticia tenemos que darlo. Y la mejor forma es ser alegres, alegres discípulos misioneros. Por otro lado, la importancia de la propia experiencia de conversión. Y finalmente, y esta es la idea para mí que sería más importante en clave de parroquias y primer anuncio, es las parroquias han de ser intencionalmente evangelizadoras. Lo que veíamos, una iglesia simple. ¿Qué es una iglesia simple? Una iglesia que tiene clara cuál es su misión, que es evangelizar, y que todas las acciones y actividades que se realizan dentro de la propia parroquia tienen como finalidad última evangelizar. ¿Hacemos un cineforum? Sí, puede ser práctico, pero no hacemos el cineforum para tener el espacio lleno de gente. Hacemos el cineforum porque es una película que nos puede ayudar y el diálogo de después nos puede ayudar a evangelizar. ¿De acuerdo? De esta forma, tenemos que pasar de esa iglesia de mantenimiento, donde lo importante era mantener, conservar la fe, donde la catequesis de alguna manera era una catequesis finalista, donde se entraba a la parroquia y el premio una vez hecho el cursillo era el sacramento, tenemos que pasar a una parroquia en la que se genera la fe
y muy importante, donde maduramos en nuestra fe, crecemos como católicos. A día de hoy necesitamos más que nunca católicos maduros. De ahí que, por ejemplo, estamos hablando de primer anuncio hoy. Qué importante es hacer el primer anuncio para gente dentro de la parroquia, para fortalecer el crecimiento espiritual de la propia parroquia, para que sepan eso lo que es, formarse en primer anuncio y de alguna manera ir creciendo, madurando en la propia fe. Por último, me gustaría ofrecer 3 claves para entender la sociedad en la que estamos ahora mismo. 3 palabras: mercantilización, tecnologización, democratización de discursos. Cuando hablamos con mucha gente sobre la fe, sobre cuestiones de realizar acciones buenas, una respuesta puede ser: sí, eso está muy bien, pero ¿y a mí qué? Vivimos en una sociedad donde continuamente se espera: sí, yo hago algo, pero a mí a cambio, ¿qué se me da? De hecho, les animo a que hagan un experimento. Vayan a alguien y denle un regalo, sin venir a cuento. El regalo lo recibiremos con desconfianza, porque lo primero que vamos a pensar es: ¿qué quieren de nosotros? Desconfiamos de la gratuidad, desconfiamos del don, y eso nos está dando claves interpretativas de cómo funciona esta sociedad. Y es que no funcionamos bien. La sociedad, habla Mazzucato, por ejemplo, que es asesora en el Vaticano, nos habla de cuando los seres humanos hemos sido capaces de organizarnos, hemos hecho cosas increíbles. Tiene un librito que se llama Misión Luna, y ahí habla de cómo un país fue capaz de organizarse para llevar a un hombre a la Luna, y la segunda parte es muy importante, y traerlo de vuelta. Llevarlo era sencillo, el problema luego era también traerlo. El Estado, lo público, lo privado, todos colaboraron para conseguir una gran meta. Y dentro de esa meta se obtuvieron cantidad de cuestiones que sirven para día de hoy, desde el microondas al wifi, microprocesadores. Todo eso viene de cuando se envió al hombre a la Luna y se le trajo de vuelta. ¿De acuerdo? La segunda idea en la que me gustaría hacer hincapié es en la tecnologización. Puede que me equivoque, ojalá me equivoque, pero creo que uno de los desafíos a los que nos enfrentamos desde la religión es al pensamiento transhumanista, al pensamiento cientificista en su sentido más reprobable, al pensamiento que nos dice que tenemos la obligación moral como especie de luchar con todos nuestros recursos, por ejemplo, contra la muerte. La muerte es un error de la evolución y de alguna manera tenemos que conseguir la vida eterna. Esto es muy seductor para nuestros jóvenes. Y la capacidad que tienen nuestros jóvenes de depositar su fe en la ciencia es muy grande, porque les prometen cosas que antes lo hacía la religión, pero es que ahora la vida eterna se puede conseguir aquí y ahora, con avances científicos. De hecho, hay muchos gurús de estos de Silicon Valley que ya están trabajando en ser eternos, en vivir para siempre. Piensen todo lo que supone el tema de la inteligencia artificial a día de hoy. Es un desafío apasionante al que nos enfrentamos y que como Iglesia tenemos que responder en multitud de cuestiones. Por último, nos enfrentamos también a la democratización de los discursos. Todos los que sois padres, los que tenéis alumnos, nos encontramos ante un escenario en el cual es habitual que nos digan: atiéndeme, que mi opinión vale tanto como la tuya. ¿Tanto? Yo siempre les digo, a ver, tú mereces como persona todo el respeto del mundo, pero cuando tú das una opinión, la opinión tiene que ganarse el respeto en el foro público. Por consiguiente, cuando alguien dice algo, lo que diga, si es una tontería y no tiene por qué ser respetada.
De hecho, puede ser hasta muy saludable para la persona que dice la tontería recordarle que lo que ha dicho es una tontería, porque le estás educando de alguna manera. Pero vivimos en un mundo donde la autoridad ha desaparecido, donde los expertos ya no tienen voz. Estamos en esta democratización donde cualquier opinión, también en parte por este marco digital en el cual todas las opiniones valen lo mismo, pues tenemos un problema de autoridad. Lo tenemos los padres, los tenemos los profesores, los tienen los curas y lo tienen también los médicos, que muchos van a la consulta, han leído no sé qué en Google y le están corrigiendo al médico sobre qué le tiene que mandar o qué no le tiene que mandar. Esto es otro gran problema al que nos enfrentamos. Estas tres cuestiones se sintetizan en una sociedad presentista. Estamos en una sociedad donde lo importante es el aquí y ahora. Y cuando preguntamos a nuestros jóvenes cómo se ven en el futuro, nos encontramos con respuestas desoladoras. Expresiones del tipo, nos han cancelado el futuro, no hay posibilidad de futuro. Jóvenes con ecoansiedad, chavales que están agobiados porque el mundo se va a acabar un día de estos. Eso es lo que nos estamos encontrando, bueno, si sois profesores o nos estamos encontrando con eso. A mí en cuarto de la ESO ya me han llamado para dirigir laboralmente a los chavales de la angustia que tienen cuando salgan al mercado laboral. Entonces, el problema al que nos enfrentamos cuando estamos proponiendo trascendencia es que para que haya trascendencia necesitamos proyecto de vida. Y para que haya proyecto de vida no podemos estar estancados en el ahora. Proyecto es proyectarse, ir hacia adelante. No podemos estar estancados. Y nuestros jóvenes de hoy en día y nuestras sociedades es aquí, ahora, consumir. Si nos vamos a los datos de los creyentes en España, pues vemos que los datos pues no son... vamos para abajo. De hecho, había otra encuesta en la cual se analizaba los que se consideraban católicos culturales, que estarían en un 40-45%, pero aquellos que creen en el Dios de las Escrituras estábamos en un 15% aproximadamente. Aquí tenemos los católicos, aquí tenemos los no creyentes y aquí tenemos los que están en otras religiones. Pues tenemos una buena noticia, que es que la gente que ha abandonado el catolicismo no se ha ido a otra religión. Simplemente es gente que está alejada. Es gente que está alejada y que pueden volver. Entonces, es esa gente la que puede recibir el primer anuncio, la buena nueva. Y es que además nos necesitan, en especial los jóvenes. Están desorientados, no saben hacia dónde ir, no están orientados. Orientados es Orión, la estrella polar que me dice hacia dónde ir. Nosotros podemos ofertar sentido, podemos ofertar felicidad. Entonces, somos necesarios para este grupo de aquí. Este grupo nos necesita. De ahí que el primer anuncio, el compromiso con engendrar discípulos misioneros sea tan importante. Dentro de esta clave hemos realizado un estudio invirtiendo de alguna manera lo que es un estudio clásico. En vez de llegar los teóricos y decir a las parroquias lo que tienen que hacer, estuvimos viajando por toda España, viendo las parroquias que funcionaban bien y analizando qué es aquello que hace que funcionen bien. Para ello le doy la palabra a mi compañero Cristian. ¿Quieres este micro? ¿Quieres este? Hola, ahora sí. Gracias. Bien, solo quería hacer una puntualización de algo muy interesante que venía a cuento
Y es que no tengo el gráfico aquí, yo soy analista de datos y miro siempre pues los datos relacionados con el tema eclesial. Y la religión que más ha crecido post-pandemia ha sido la católica, curiosamente, ¿no? La curva como va bajando, como tenemos muchos alejados de la religión católica, pero la que más está teniendo vuelta de gente es la religión católica. Y gente que viene de otras religiones, del protestantismo o del anglicanismo, muchos, más de lo que pensamos. Creo que la estadística decía que eran entre 3 y 5 millones de personas. Es muy grande. Y solo voy a dar claves. Una, la adoración eucarística y la Eucaristía. Son cosas de las que ha hablado Santiago en uno de los puntos, en el punto sexto, ¿no? De esas claves. La gente vuelve porque encuentra y se encuentra con Jesús. Y se le anuncia. Eso lo quería dar ese dato antes de seguir. Bien, pues como decía José Luis, hemos hecho un estudio, ¿vale? Hemos estado varios años, el año pasado en febrero tuvimos un congreso en el que presentamos los resultados y también un poco cómo lo hemos hecho, ¿vale? No voy aquí a alargarme en cómo lo hemos hecho, todo lo que hicimos en el congreso, pero sí un poco esta imagen resume esos 2 años y algo de trabajo en el estudio. Porque la idea era averiguar o saber qué estaban haciendo, qué hacían estas parroquias vibrantes o transformadas que estaban en España. Sabemos que hay parroquias fuera que estaban haciendo cosas, pero las que se estaban escribiendo mucho y se estaban incluso trayendo métodos o acciones que estaban haciendo fuera aquí en España. Pero no sabemos ni cuántas, sabemos algunas, no sabemos cuántas, ni qué específicamente estaban haciendo. Pues les investigamos. ¿Cómo se dio esta investigación? Pues arriba veis los 3 entes que formaron el núcleo de investigación, un equipo de expertos, 14 expertos en el tema de la evangelización, un obispo, varios sacerdotes religiosas, profesores de religión, músicos, responsables de movimientos que se dedican a la evangelización. Le preguntamos a todos ellos, vale, ¿y qué es una parroquia en clave evangelizadora misionera? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Pues durante varios meses trabajamos con ellos, nos reunimos, les grabamos, les escuchamos y luego de grabar les volvimos a escuchar. O sea, fueron muchas horas de ver qué decían, ¿no? De extraer esa caracterización de esas parroquias. Y gracias a esa caracterización hicimos una encuesta para detectar esas parroquias, ¿no? Si esta caracterización funciona, vamos a encontrar las parroquias que coincidan con esta caracterización. Y el equipo de expertos, entre ellos pues, José Luis y yo, decidimos ir a esas parroquias, buscarlas. Mandamos un correo a todas las diócesis, bueno, hicimos todo un trabajo ahí logístico muy grande y encontramos cerca de 250 parroquias. Seguro había más, que algo estaban haciendo, seguro había más, pero llegamos a 250. Bueno, pues a esas 250 parroquias le pasamos esta encuesta. ¿Qué características tienes tú de estas que han definido los expertos? Y de esas 250 parroquias, 80 coincidían fuertemente con esta caracterización, respondían a esta caracterización. Y curiosamente, esas 80 tenían muy avanzado el tema de la nueva evangelización o el tema de la conversión, muy avanzado. Estaban desarrollando cosas, estaban experimentando, estaban implantando métodos, ¿no? Estaban moviendo cosas así. Y de esas parroquias, a las 25 que coincidían casi en un número muy alto con esa caracterización, decidimos pasarles otra encuesta, que fue una encuesta más cualitativa, de la que extrajimos las 57 buenas prácticas, ¿no? ¿Qué son las 57 buenas prácticas? Ahora voy a desarrollarlo, pero la primera es. Las 57 buenas prácticas no es una guía, no es una receta, ¿vale? Son experiencias demostradas y validadas que funcionan
de lo que hace una parroquia cuando entra dentro del proceso de la confesión. Eso es. No es que vuestra parroquia tenga que cumplir esas 57 horas, para nada. No es eso. Son pistas para poder realizar las parroquias de lo que otros ya han hecho, ¿no? Y además han hecho validado. En muchas de esas 57 horas prácticas coincidían muchas parroquias, en otras no, pero decidimos agregarlas porque eran muy interesantes y en las parroquias que se habían implementado, pues eran muy potentes, ¿no? Entonces, esas son las 57 horas prácticas que luego estarán dentro de este embudo que da toda esa información, y lo que nosotros llamamos herramientas son 3 herramientas. La primera es una encuesta que hace la parroquia, y esa encuesta se hace pues, mínimo 4 personas, el párroco con su equipo o con la gente que crea que pueda responder en la encuesta. Esta encuesta lo que hace es colocar a la parroquia en un momento. ¿En qué momento del proceso de transformación total te encuentras? ¿Vale? La mayoría de las parroquias pues casi que caerán en el inicio, no están iniciando. Bueno, pues lo que queremos con esta encuesta, esta primera herramienta, es ayudar a las parroquias a discernir en el momento preciso en el que están, ¿vale? Esto lo vimos y lo detectamos cuando fuimos a las parroquias y nos decían, mira, hemos estado un año hablando de lo que funciona o de lo que no funciona, de los que llevan más tiempo o los que menos tiempo. Al final vimos que era demasiado tiempo lo que se invertía en discernir qué funcionaba, qué no funcionaba, qué traemos, qué llevamos. ¿No? Pues esta herramienta en 20 minutos te dice dónde estás, en qué momento el proceso de la transformación total te encuentras. Y luego eso da pie a trabajar, ¿no? Vale, pues sabemos dónde estamos, pues este es nuestro punto cero. Aquí empezamos el proceso de transformación total de la parroquia. No estar un año pensando o murmurando, sino que realmente es ponerse a trabajo. Pues esta herramienta ayuda a eso. Ahora mismo hay 70 parroquias que están haciendo la herramienta, entre ellas unas 10 de fuera de España que están haciendo un plan piloto para ver cómo estas buenas prácticas también pueden aplicarse en sus parroquias. Luego, después de que la parroquia hace la encuesta, pues descarga un documento de trabajo que es una parte de lo que tenéis en la hojita que os hemos dado de la práctica, ¿vale? Ahí está la buena práctica de primer anuncio. Solo hay 6 de las 57, ¿vale? Pero eso es una parte del trabajo que luego la parroquia descarga y puede trabajar con su equipo. Y el tercer elemento, la tercera herramienta, la gran herramienta, es lo que nosotros llamamos la metodología sinodal. ¿Qué es esto? Pues esto ayuda a tomar decisiones, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, entonces la encuesta, ¿vale? Esto está online, ¿vale? Esto no es un documento a rellenar. La encuesta es online, es gratuita, la parroquia se da de alta, pasa el link y cada una de las personas responde a esta encuesta sin poner el nombre, entonces anónimo, ¿vale? Y luego se da un resultado automáticamente por email y luego la parroquia puede descargar el documento de grabado, ¿vale? Esto sería un ejemplo de la encuesta, ¿vale? Aquí hay una dimensión, pues una descripción, una escala Likert, ¿no? Que un poco lo que intenta es saber nuestra percepción frente a diferentes afirmaciones, ¿vale? Hay un ejemplo que dice, pues se garantiza el acompañamiento espiritual misionero de los grupos y personas que lo acompañan. Bueno, pues en qué medida eso es real dentro de la parroquia. Nada lo puedo hablar totalmente o no entiendo la pregunta, ¿vale? Hay gente que está hablando no la entiende. Puede ser, o no sé si esto se hace. Pues nada, lo importante es ser sincero, responder, para luego saber pues, en qué momento se encuentra. ¿Vale? Bueno, una vez que la parroquia rellena esta encuesta, online, como digo, sale una de estas 3 fases, luego cada fase tiene 2 mini fases, porque no hay inicio de arriba, ¿vale? Cuando digo aquí, pues se desarrolla y construir, ¿vale? Hemos considerado que pues, la parroquia pasaría por 3 momentos en el proceso de transformación. Un momento inicial, que es quizás el momento más largo, ¿vale? Porque lo que se busca es que haya una conversión pastoral de la parroquia, no de unos pocos, ¿vale? Aquí incluso estamos hablando de un nuevo concepto que viene entrando, es que no solo pasa por una conversión personal de la parroquia,
pasa por también una conversión comunitaria. Para que haya una conversión también haya una conversión comunitaria. Toda la comunidad tiene que tener claro cuál es la visión de la parroquia, hasta dónde tiene que ir, ¿no? Para que esa conversión pastoral adinda y extra se dé. Entonces, aquí estaría que toquemos, ¿vale? Y luego llegaría el momento, entonces todo automático en la web, en que la parroquia pues, puede entregar ya un documento de trabajo, ¿vale? Si bien las 57 buenas prácticas son siempre las mismas para los 3 momentos, los indicadores a trabajar no son iguales, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que estar ajustados al momento en que se encuentra la parroquia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una parroquia está iniciando, los verbos que son para trabajar los indicadores son busca y conoce. ¿Qué busca? Pues busca formación, busca métodos, busca personas, busca tener un equipo, ¿no? ¿Y qué conoce? Pues conocer implica moverse a esa información, moverse a buscar esos métodos, traerlos, oír, ¿no? Y buscar y conocer constantemente, ¿vale? Porque de eso trata el principio, ¿no? De buscar y conocer. No podemos implementar algo que no conocemos, ¿eh? Luego hay una segunda etapa, la etapa de desarrollo, cuando la parroquia desarrolla su propio proyecto pastoral o método pastoral, en el que experimenta y implanta. Van cambiando, como veis, los verbos, ¿vale? Los indicadores siguen siempre esa línea. La parroquia empieza a experimentar cosas, algo de experimentar de traer métodos y probarlos dentro de la pastoral, porque es la única forma de hacerlo. Si no probamos, las cosas no sabemos si funcionan, ¿no? Conocemos parroquias en las que algo no ha funcionado, ¿eh? A veces se vende algo como la receta mágica. Bueno, sí, resulta, pero no toda la parroquia. Emaús, bueno, parece que Emaús es la receta mágica, bueno, pues también sabemos que Emaús es la receta que va a resultar. Hay una posibilidad de cristiandad y otra metodología que ¿no? Por eso es importante experimentar qué es lo que necesita mi comunidad, ¿no? ¿Qué le puedo dar? ¿Vale? Pues vamos a probar, ¿no? Y luego implantar. Una vez que he probado, pues oye, esto funciona, vale, pues en el año vamos a ir programando este método, a ver de qué forma la gente puede ir interactuando con él y si realmente se va a quedar en la parroquia con un método de denuncio y simulado que tú creas, ¿no? Y se va a programar dentro del plan pastoral de la parroquia. Y luego, pues, si el resultado de la encuesta es constituido, una parroquia tiene su propio modelo pastoral constituido, los verbos que se trabajan y los sectores que tienen esta línea de engendrar y compartir. ¿Qué engendra? Pues discípulos misioneros. Porque es una parroquia que tiene la visión clara y todo su plan va a generar discípulos. Lo tiene muy claro, ¿no? Como decía José Luis, pues todas las acciones, todas las actividades pasan por esto evangeliza o no evangeliza. Esto ayuda a generar discípulos o a ¿no? Y luego comparte. De normal estas parroquias, que no son muchas, pero ya hay unas 25 o 30 en España, son parroquias que hacen escuela de evangelismo. Traen gente de otras parroquias, incluso de otras diócesis, y les enseñan cómo lo han hecho y qué hacen, ¿no? Incluso sabemos que les invita incluso a vivir un fin de semana con ellos. Ven a vivir, te ponemos casa y tú aquí aprendes y ves cómo lo hacen. O también hacen escuelas de afuera, envían misioneros propios de la parroquia, discípulos misioneros suyos, a ayudar a las parroquias a salir adelante o a impulsar diferentes métodos o herramientas, ¿no? Para que veáis que todo está muy ajustado, es decir, no es café para todos, ¿eh? Hay que ir midiendo los tiempos como por lo que pasa a la parroquia en el contexto de la conversión pastoral. Entonces, un ejemplo, aquí como lo veis es pequeñito, pero cuando tenéis en cuenta las hojas, son las mismas, son estas, ¿vale? Para un poco que veáis que pues, hay una dimensión, hay 10 dimensiones de las buenas prácticas. Esta es la que hemos trabajado porque veis en esta línea del anuncio. Esta es una buena práctica, el indicador y una escala de trabajo, ¿vale? La encuesta es online, pero el documento de descargar de trabajo es físico. Es para compartir, dialogar, debatir, discernir y luego tomar decisiones, ¿vale? De lo que buscamos. Por ejemplo, aquí hay 3 buenas prácticas de las secretarias de una hoja.
para que veáis un poco cómo es el documento. Por ejemplo, la práctica número 1. La parroquia busca, se informa y se forma en primer anuncio. Podemos seguir estas propuestas, bien sea para los fieles, para los alejados o para no creyentes. ¿Vale? Tened en cuenta que me gusta esto porque hemos aquí dado un poco fino en decir es que el primer anuncio no solo tiene que ser para los alejados, es que muchas veces hay que ser el primer anuncio dentro. Hay que revitalizar dentro de la parroquia, ¿no? Tiene que haber un reencantamiento del primer anuncio, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta cocinar mucho, pero mi mujer ha decidido que yo haga un curso de cocina para revitalizar mi ganas de cocina, ¿no? Pero bueno, bien, o sea, bien, ¿no? Pues tenemos que, ¿no?, reencantarnos y ahora soy feliz, ¿no? Yo, claro. soy feliz haciendo otras cosas, pero bueno, sí, cocino algo, un poco más. Bien, y aquí estarían los indicadores, ¿vale? Aquí lo vemos aquí. Pues hay alguna buena práctica que tiene un indicador y hay otras que tienen muchos. Porque hay muchas formas de medir si esa buena práctica se hace realidad o no. ¿Vale? Entonces, como digo, esos documentos se imprimen y se puede trabajar dentro del equipo pastoral, del consejo pastoral, del equipo de organización, lo que tengáis en los, ¿vale? Es un documento de trabajo. Y luego, pues un poco la misma dinámica, pues una tras otra, buena, ¿vale? Y lo que la metodología sinodal es esto, ¿vale? ¿Por qué pensamos esto? Dijimos, vale, hemos hecho una encuesta, le decimos a la parroquia dónde está, eliminando ese tiempo tan largo de diálogo tedioso, y a la parroquia sabe dónde está, su punto cero para la parroquia. Luego le damos un documento donde puede ver si esas buenas prácticas están dentro de la parroquia. Porque a lo mejor están, a lo mejor no las vemos, a lo mejor estamos haciendo cosas, pero nos cuesta reconocer que hacemos cosas buenas. Estamos constantemente viendo lo negativo y no vemos lo positivo que hay dentro de la parroquia, ¿no? Y seguro que hay muchas de las buenas prácticas y otras no, por lo seguro. Entonces, luego dijimos, vale, pero hay que dar un paso más. Y ese paso más es generar esta cultura de la corresponsabilidad. Y la única forma de hacerlo es dialogando, escuchándonos y discerniéndonos. No hay otra forma. La única forma es sentarnos todos y preguntarnos: ¿quién va a hacer esto? ¿Quién lo va a hacer con nombre y apellido? ¿Cómo lo va a tener en el tiempo? ¿Qué herramientas necesita? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué recursos? ¿Las tiene en estrategia? Si esa persona hay que formarle, ¿qué formación necesita? Y otra pregunta para mí muy importante, que define muchas cosas: ¿dónde se van a hacer estas cosas? Porque a veces conocemos muchas parroquias que dicen: quiero ser alfa, pero tiene esos espacios, porque los espacios son importantes. Alfa se hace del grupo, esto. Los espacios son importantes. Y luego, ¿cuándo se va a hacer? No podemos decir: mira, esto hay que implementar en la parroquia, el mes que viene empezamos. Eso no se hace así. Esto no puede ser. Sí, evangelización no puede ser así, pero hay que hacerlo como modelo. Ahora digo esto porque hay muchas parroquias que han muerto en el intento de querer correr. No hay que hacerlo, hay que sentarse, hay que dialogar, hay que discernir, responder estas 4 preguntas y comenzar. Y aquí hay una clave muy importante que se había elaborado en el capítulo 22, que es: la parroquia ha contactado con otras parroquias para informar de lo que todo el que anuncio ofrece o solicitan su colaboración para la organización. ¿Por qué es importante esto? Porque una buena práctica es trabajar en el mundo. Aquí ya no vamos al victorio solitario. Aquí es muy importante trabajar en el mundo, unos con otros. Os pregunto: ¿cuántas parroquias cerca de la vuestra están haciendo algo? ¿Las conocéis? ¿Sabéis si están haciendo algo de la anuncio? ¿Os han pedido ayuda? ¿Se han puesto en contacto con vosotros? ¿Vosotros le estáis preguntando qué están haciendo? Pues es importante, porque la mejor forma de salir adelante, sobre todo en la manera de contexto de la persona, es trabajar juntos, unificar esfuerzos. Unificar esfuerzos. Eso es importante. Porque a lo mejor quieres ser un alfa joven porque tienes joven en tu parroquia, pero no tienes un equipo.
Pero si hay una parroquia que tiene un equipo, pero que si oye, pues ya tu equipo viene en parroquia, yo lo pongo todo, pero necesito echar esta adelante, tengo que, ¿no? Oye, pues vale, o al revés, oye, es que tengo un montón de gente y no tengo quien les forme, ¿no? Que les disipule. Oye, pues en la otra parroquia hay un equipo fuerte, ¿por qué no empiezan a gente ahí? Y yo te meto otra para la gente mayor o así. O sea, hay que aprender a ver cuáles son las fortalezas, ¿no? Y las oportunidades que tiene la parroquia. Y hay que ir respondiendo a los segmentos de gente que tenemos en la parroquia. No todas las parroquias hay gente mayor, no todas las parroquias hay niños, no todas las parroquias hay jóvenes. Por eso hay que trabajar. Bien, pues estas son las 10 dimensiones. Es una forma de ordenar las 57 buenas prácticas, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner de unas 57 con una lista, que sería interminable el trabajo. Entonces, para que vosotros podáis ir trabajando dimensión por dimensión, ¿vale? Por tanto, porque hemos vinculado mi servicio, comunidad, de generación, la tecnología, sexualidad y la parroquia, y cómo se relaciona la parroquia con el resultado y la visión, ¿vale? En algunas hay más buenas prácticas, en otras menos, pero es un poco idea para segmentar el trabajo, ¿vale? Pero no salgo bien luego cuando miremos el documento de trabajo. Y esto es una visión global, una visión 360 de la herramienta, ¿vale? La parroquia con su equipo, pues aquí entraría mínimo 4 personas, ¿vale? Porque si no, no se validaría la herramienta. Respondería la encuesta. Una vez que responde la encuesta en la web, pues se carga su documento de trabajo y cuando ya tenga el documento de trabajo como han trabajado, pues va implementando esta metodología sinodal, respondiendo las preguntas, dialogando, distribuyendo y tomando decisiones, ¿no? Que al final lo importante es no solo quedarnos en el diálogo, sino que al final del día, pues tomar decisiones, es decir, vamos a hacer esto, ¿vale? Lo hacemos. ¿Cuándo? Pues lo hemos programado, vamos a empezar a hacer esto. Y lo va a hacer Juanito, ¿no? Y lo va a hacer esta herramienta y este evento. Y en este lugar se va a hacer, ¿no? Bueno, es un poco la idea. Después de viajar tanto, yo creo que nunca he viajado tanto en mi vida. Yo, bueno, no lo he dicho, pero yo soy chileno, no soy español, así que me he cambiando el vocabulario y el idioma. Pero yo he viajado más en España que en Chile. O sea, mi país es largo, ¿verdad? Es un fuego, ¿no? Ahí sí que es un chorizo, no, es un fuego, pero largo que es. Y conozco más España. Impresionante, 2 años y medio he viajado más de lo que he viajado en Chile de 25 años. Ahora tengo más de 20 y pico, pero creo que me digo a dejar. Bien, entonces de lo que hemos viajado, de las parroquias que hemos conocido, hemos descubierto y hemos aprendido cosas que nos han impresionado, que son hitos en el estudio y están probados dentro del proyecto, porque íbamos con una idea, como muchos de vosotros, muchos profesores, de encontrar la fórmula secreta, de cargar debajo de la piedra. Aquí está el tesoro, ¿no? Porque lamentablemente lo que hemos descubierto es que no hay un único modelo pastoral, no hay un único, cada parroquia está llamada a descubrir. Y esto es interesante. Y esto condice como la esencia cultural española. En cada barrio se hacen cosas nuevas. Por ende, en cada parroquia se vive la cultura propia de cada barrio. Y ahí es donde el Señor nos llama a responder esas necesidades, a esas personas y a esa identidad. Luego, pues, lo importante es conocer la realidad, ¿no? Nosotros presentamos la herramienta ayuda mucho a eso, a conocer la realidad de la que se encuentra la parroquia, y esto es quizás lo importante para luego poder dar respuestas. Luego, hay que buscar, conocer, escuchar y experimentar la vivencia de la acción del Espíritu Santo. Lo hemos visto en todas las parroquias que han impulsado procesos de conversión pastoral. O sea, cómo el Espíritu Santo deja tocar por el Espíritu Santo, lo decía antes Santiago, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tú confía, el Espíritu Santo va a ir, ¿no? Y ahora, discierne, toma decisiones, el Espíritu Santo va a ir, ¿no? Muchas de estas parroquias, en su momento inicial, pusieron una capilla de adoración. Y previo a la capilla de adoración, invocación al Espíritu Santo, que son guiados por
fortalécenos, danos dones, ¿no? Impúlsanos hacia adelante. Guíanos, ¿no? Y en la parroquia, después de un año o más, pues encontramos reportes y encontraban esa guía. ¿No? Qué importante dejarse guiar por el Cristo. Y luego también, una cosa que hemos visto es que no importa dónde se implementen los modelos pastorales, sino cómo se implementan. Y esto es derribar un mito. Hay mucha gente que decía, es que en los pueblos no se puede hacer nada. En los barrios tampoco, porque en los barrios, bueno, cada barrio, pues, tiene sus cosas y no se puede. Las ciudades dependen, porque bueno, las iglesias grandes tienen su forma. Bueno, lo que hemos descubierto es que hay conversión cultural en todas partes, en pueblos, en barrios, en ciudades, en parroquias más urbanas, menos urbanas, de periferia, bueno, es que el catálogo es inmenso. Pero hay en todas partes, o sea, en todas partes. Conocemos una hija que está ahí en un barrio en medio de la nada y la verdad que nos impresionó mucho porque cuando llegamos a la pueblo dijimos, nos hemos equivocado de la hasta que se cae, mira eso como lo buscar. Aquí conversión pastoral cero. O sea, aquí vamos, va a haber una señora seguro, va a haber que llamar por teléfono, a ver qué tiene que hacer, ¿no? Y bueno, luego por dentro es impresionante. O sea, hay una conversión pastoral que se ve desde dentro. La visión, o sea, cómo tienen ambientado la iglesia por dentro, ¿no? Tienen adaptado los espacios para los adultos de los niños, la catequesis, los espacios para hacer el primer anuncio, o sea, habían reformado por dentro los espacios con una visión clara que era enfrentar a discípulos. Por fuera no te lo veías. Y por dentro impresionamos más. Luego ibas a ver y decíamos, esto es la conversión. Y los que estaban dentro se lo creían. O sea, tienes una parroquia renovada, dicho y hecho. O sea, así es. ¿No? Y también el número de personas que contaban sus experiencias, ¿no? Y luego como sacerdote se servía de ello. Es decir, el sacerdote venía y me pedía ayuda. Nunca venía contado conmigo. Yo venía solo a misa, ¿no? Y yo soy, no sé qué era la chica, directora de algo en su empresa. Como yo sabía dirigir, como yo ayuda para dirigir, ¿no? Yo te ayuda para servir, yo te ayuda para servir. Pues es que a veces no contamos con la gente que está ahí. Es que yo, cada vez que compro, la gente está ahí. Vosotros estáis ahí. Y vosotros no esperéis que muchas veces se les diga, ven, ofreceros, o Dios hace esto. Y no hablo de catequesis. Hablo de lo que vosotros profesionalmente podéis aportar a la parroquia. Porque eso también sirve. Cuando hablamos de liderazgo, seguro muchos de vosotros sois líderes en vuestros trabajos, en vuestras profesiones, en vuestra vida. No sé si aquí hay alguno de fútbol o algo así, porque soy técnico de fútbol de niños, lo que sea, pues dirijo un grupo de niños. Y eso sirve dentro de la parroquia. Los que sabéis escuchar, eso también sirve dentro de la parroquia. Pues todo eso es parte de la parroquia. Y esto ayuda a que se puedan adaptar las prácticas y ampliarlas en el tiempo dentro de la parroquia. ¿Vale? Bueno, nosotros seguimos trabajando. Se acabó el estudio, presentamos en un congreso en febrero del año pasado, hemos ido a Barcelona, hemos estado en Alicante, hemos estado en Nueva Diócesis, en Tera, en Murcia, seguimos viajando. O sea, donde nos llaman, ahí vamos, a contar nuestra historia, lo que hacemos y nuestro crecimiento. Eso es lo que aportamos a la iglesia, ¿no? Una herramienta y lo que hacemos. Entonces, esta herramienta que os he contado la estamos modificando y trabajando con una entidad para hacer una plataforma. ¿Quién va a ser esta plataforma? Pues ayudar a que la parroquia se pueda ver longitudinalmente, o sea, en el tiempo. Que cuando la parroquia mire atrás, sepa lo que ha hecho y sepa por dónde ha pasado y sepa lo que ha resultado y lo que no ha resultado. O sea, esto de tener un secretario que te anota en un papel y cuando el secretario le da el currículum se vaya y no haya nada, y por lo que tengamos que hacer recuerdo de que se ha hecho algo, lo que ha hecho se acaba, sino que ofrecer la capacidad a la parroquia de verse, ¿no? Y de reconocerse en el tiempo, sobre todo en el
el contexto de la conversión pastoral que me dices, ¿vale? Entonces sería la herramienta, pues, en lo que se está avanzando, ¿vale? Pues esto sería la herramienta de diagnóstico, los resultados, un plan de trabajo, que la idea es que ese plan de trabajo calce con el plan pastoral de la diócesis. Nosotros vamos a tener acceso al plan de diocesano, ¿no?, pastoral, y que eso pues vaya calzando con las buenas prácticas y lo que vais haciendo dentro de la labor. Y lo podéis ver todos, hay que tener acceso a todos. Locaciones, seguimientos y os podáis evaluar, ¿vale? En la parte evaluativa es muy interesante porque la herramienta permite hacer encuestas en la evaluación. Mandar una encuestita y cada uno responda, oye, pues ¿qué te ha parecido la lista? ¿Te ha parecido interesante? ¿Qué le añadirías? ¿Crees que sería interesante que haya gente en la comida? ¿Crees que sería interesante más música? ¿O crees que sería interesante traer un día un organista? Pues todo este tipo de cosas que a veces las pensamos, estamos ahí mirando y diciendo, es que aquí está el plan, ¿no? Es seguir, darle la fuerza de la responsabilidad a la parroquia de tomar el control de la pastoral, de que ya no sea una idea, sino que podáis tenerlo en vuestras manos y también discernir en ello. Es porque aquí se va a seguir el Espíritu Santo, nosotros nos hemos dejado guiar, y por ahora nos lleva por aquí. Estamos conscientes de esto y es un poco la línea de los planos. Y luego lo que había tenéis en las manos, que la buena de Santiago, pues introducción al curso de la conversión natural. Y en septiembre queremos ya empezar la facultad con el máster, que va a empezar máster dedicado especialmente a la teología de la conversión natural. O sea, profundizar en esto, dialogar en esto, discernir la conversión natural y hacerla realidad, y preparar la mente. O sea, dar los conceptos claros y el conocimiento para poder llevar a cabo. Bien, pues si queréis, tenemos unos minutillos de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta antes de acabar? Claro, sí. Somos muy claros, obviamente, por un lado. Sí. Gracias. Yo quería, lo primero que es, ¿dónde está creciendo la Iglesia Católica desde la pandemia? Yo aquí no lo noto. Aquí los sacerdotes me dicen que ha desaparecido bastante gente, y que no cuento, no porque han fallecido, sino porque se han acostumbrado quizá a participar en las misas, si se puede decir así, en televisión, en los medios. ¿En qué parte? África. Para donde hay, solamente para la Iglesia Anglicana, América, y la parte de Europa donde más anglicanismo, porque en Inglaterra, la Iglesia Católica aparece un 20%. Es mucha gente. Se ha ido de la Iglesia Anglicana a la Iglesia Católica, sí. Vale, sí. Y luego en América, bueno, en América sabéis que hay mucha competencia. O sea, no la tenemos aquí. Aquí todavía vivimos pues un ambiente relax, ¿no? Somos los únicos. Y bueno, ahí estamos. Sí, pero somos los únicos y todavía no nos damos cuenta que hay competencia. En América es brutal, o sea, el protestantismo, el anglicanismo es muy grande. Bueno, en América es que es eso, que está absorbiendo y se está viendo gente de la Iglesia Católica del protestantismo y del anglicanismo. Pero simplemente por el encuentro en la adoración con Jesús. O sea, es muy fuerte esto, ¿eh? O sea, porque a veces dice, bueno, ¿y por dónde, no? Pues por ahí va. Y por ahí van los datos, sí. Quería preguntar, habéis centrado mucho en la parroquia, en vuestro trabajo, y es, digamos, la estructura que tiene el Santiago de nuestra iglesia, pero yo no, dado que hay representantes del colegio, profesanos, ¿no?, que muchas veces cambiando lo que hay que cambiar también, lo que puede ser, digamos, de contractismo, naturalmente, a la primera vez. Porque nuestra presencia en el mundo educativo, que lo han oído muchas veces, no es empresarial, sino es para, de alguna forma, llevar ese ámbito educativo, evidentemente siempre es una cuestión sin resolver todavía en unión con la familia y con la parroquia, llevar a cabo la misión de
Sí, hay quizás puntualizar algo que ha dicho delante José Luis. O sea, el cambio de paradigma que nos ha llevado de la familia al barrio, ¿no? y la escuela al testimonio. Testimonio, experiencias de primer anuncio y una pastoral. Claro, hay muchos de los que no siempre están dentro de una parroquia o una pastoral, sino que estáis educando en los colegios, ¿no? Pues ahora más que nunca es importante ser testigos, testigos del Evangelio y del encuentro personal con Jesús. Eso es lo que está marcando la vida de la gente. En los métodos de primer anuncio, Emaús, cursillos, EFETA, todos los que tienen esta temática de testimonio, pues es eso lo que está trayendo a la gente, el testimonio. Yo os invito a esa reflexión, ¿cómo está nuestro testimonio? Porque eso es lo que va a tocar el corazón de los chavales. Mi mujer es profesora, en la pública hace religión católica, y cada vez me dice, mira, todos los días estoy pensando ya en qué voy a hacer el siguiente día, porque es una carrera hacia atrás de ver qué les puedo hacer de novedoso, porque ellos constantemente están buscando la novedad. Pero me he dado cuenta que si yo soy yo misma y les hablo de mi relación con Jesús y cómo vivo la vida y cómo soy feliz a pesar de mis sufrimientos y mis cosas, pues los chavales se quedan con eso. Y en el colegio donde está mi mujer han hecho una encuesta y ha salido la profesora que más escucha a los alumnos. Es un colegio que tiene pues 3.000 o 4.000 alumnos. Y ya sabéis que está siendo muy castigada la religión católica en los colegios públicos, sobre todo en Valencia. Pero bueno, tiene sus alumnos y ha sido la que más. Y es la que menos clases da. O sea, es muy fuerte, ¿no? Pues es que el testimonio hoy en día está siendo clave, está marcando la diferencia. Y eso no solamente para vosotros como profesores, sino que también a los que estamos dentro de las parroquias también nos debería cuestionar, ¿no? Si realmente estamos siendo testimonio dentro de la parroquia y fuera de la parroquia. Porque al final, si queremos hacer discípulos, los primeros discípulos que tenemos que ser somos nosotros. Y sentirnos discípulos y vivir como discípulos a los pies del Maestro, ¿no? Y eso va a atraer a otros. ¿Por qué la gente se acercaba a Jesús? No por Jesús, que sí, también, sino porque veían a sus discípulos, lo apasionados que iban, porque les seguían, ¿no? Pues que otros nos vean apasionados, para que ellos se puedan apasionar por este Jesús que transforma nuestro corazón. Bien, una última cuestión. Toda la información la tenéis en la página web de proyectoparroquias.com. Ahí, si necesitáis cualquier cuestión, cualquier asesoramiento de vuestro servicio, contactad con nosotros y podemos ayudar en todo lo que podamos. Pensad amante lo voy a decir. Esto en Estados Unidos, este tipo de consultorías son $10,000 y lo tenemos gratis. A veces pensamos que porque es gratis, no, todo lo contrario, hagamos un uso razonable de esto y lo llevamos a cabo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias también a los que habéis acudido de poder trabajar. Algunas veces jubiladas del pueblo. Y saber también que lo mismo que habéis escuchado lo hemos escuchado esta mañana, los sacerdotes y ayer. Quiero decir que no puedo decir, sí, estaba en las revistas que hemos escuchado, y por tanto, a veces a los sacerdotes nos cuesta. No olvidemos, lo acaba de decir Cristian, que los primeros destinatarios del primer anuncio son nosotros. Ahora en la próxima hoja
parroquial va a ser el anuncio, el primer anuncio a los sanitarios. Como a mí me gusta, he hablado con la escribí una carta sobre el tema que se ha elegido, yo me pregunté, ¿y quiénes son los alejados? A lo mejor no estoy visto, ¿por qué lo digo el primer alejado? Si entendemos que el primer anuncio no es lo que se hace una vez al principio y se olvida, sino algo que es como el fundamento, la base, el núcleo sobre que la vida de todo cristiano, de toda comunidad cristiana, debemos ver esto, pues es algo que es renovando, actualizando, fortaleciendo día a día. ¿No? Y solo así se crearán esos discípulos que podrán dar también a otros desde testimonio y desde la palabra en su especial también. Y poco más que decirlo, es importante. Días para terminar ahí. Y no olvidemos que todas estas herramientas nos han llevado a alguien. Es una persona. El cristianismo es una persona. Ya como lo partí, en un libro muy pequeño, que titula La esencia del cristianismo. Y ya esto no es algo que se ha descubierto hace unos días. Dice, la esencia es una persona, Jesucristo, vivo. Y a partir de ahí, pues tienen como, si tuviéramos un estanque de calma, ¿no? Que con la piedra, ahí está el núcleo, y a partir de ahí vienen las obras concéntricas que se van desarrollando. Por lo tanto, todo esto nos ayuda al encuentro sanador, purificador, sanador, liberador, como queréis decirlo, con el Señor. Camino, verdad y vida. Gracias, os doy la bendición para que sintáis la presencia del Señor, para que tengáis también buen regreso a casa, digamos, y nos marchamos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Bendigamos al Señor.